Cordial saludo para todos los estudiantes. Por medio de esta videoclase número 4, les estaré explicando el segundo método que tendremos en cuenta para explicar el balanceo o equilibrio de las ecuaciones químicas. Recuerden que en la videoclase 3 se les explicó el método de simple inspección, ensayo-error o tanteo. En el día de hoy toca el turno para el método de óxido-reducción, también conocido como método redox, red de reducción y ox de oxidación. Pero antes de entrar de lleno con los ejercicios, quiero señalarles algunas bases teóricas que son importantes tener en cuenta para una mejor comprensión de cada uno de los ejercicios. Bien, para ello es importante saber cuándo se habla acerca de reacciones redox. Se habla de reducción en el caso de aquellas ecuaciones químicas en la cual ocurre cambios en los estados de oxidación. Es decir, cuando en una ecuación química los elementos que están presentes en los reactivos sufren variaciones en el número de oxidación cuando están en el producto, allí entonces es donde intervienen este tipo de métodos para balancear las ecuaciones químicas. Siempre o generalmente en una ecuación química, cuando ocurre reducción, también ocurre oxidación. ¿Pero qué entendemos nosotros por reducción? Por reducción, muchachos, entendemos cuando ocurren ganancia en el número de electrones. Al ocurrir ganancia en el número de electrones, los números de oxidación tienden a disminuirse. ¿Cómo así? Por ejemplo, en esta imagen observamos una representación del proceso de reducción y oxidación. Les estaba diciendo que cuando ocurre reducción, es decir, que hay ganancia de electrones, así como lo estaban observando aquí, por ejemplo, en esta ecuación sencilla que aquí les están ilustrando, donde tienen dos protones, ¿verdad? Dos hidrógenos cargados positivamente, se ganan dos electrones y eso hace que se convierta en la molécula de hidrógeno. Aquí ocurrió ganancia de electrones, porque miren que aquí en el reactivo están estos dos electrones añadiéndose a estos protones. Entonces, esto se puede esquematizar o representar en esta gráfica, ¿verdad? Fíjense que les estoy hablando que la reducción es ganancia de electrones y por lo tanto reducción en el número de oxidación. ¿Qué significa eso? Fíjense ustedes que a partir del 0 hacia la derecha aparecen los valores positivos de los números de oxidación y del 0 hasta la izquierda aparecen los valores negativos, como se les explicó en clase en el primer periodo. Bien, fíjense ustedes que la reducción, las flechas están indicando o se dirigen hacia la izquierda. ¿Qué quiere decir eso? Que hay una reducción en los números, ¿verdad?, que están representados en esta tablita. Si se dan cuenta, ¿cierto? Entonces, fíjense ustedes que ellos, en lugar, por ejemplo, de pasar a más 8, más 9, más 10, etcétera, es hacia lo contrario. Hay una reducción de más 7 a más 6, de más 6 a más 5, de más 5 a más 4 y así sucesivamente hasta acercarse a 0 o a los valores negativos. Esto ocurre porque hay ganancia de electrones. Y ustedes dirán, oye, pero eso es como una contradicción. Si hay ganancia de electrones, lo más lógico sería que estos números aumentaran. Y no, recuerden que los electrones, muchachos, los electrones tienen... ¿Qué clase de carga tienen los electrones? Permítame un momento, ¿qué clase de carga tienen los electrones aquí? Permítame un momento y Los electrones tienen carga negativa. Entonces, si los electrones tienen carga negativa, obviamente si un átomo gana electrones, va a haber una reducción en estos valores positivos, porque entre más positivo sea un átomo, significa de que menos electrones tiene o más electrones ha perdido. En cambio, que entre menos positivas sean las cargas, ¿verdad?, significa eso que más electrones ha ganado. Imagínense un elemento que tenga un estado de oxidación de más 6 y de más 6 pasó a más 1. ¿Qué significó eso? Que se redujo. ¿Por qué se redujo? Porque ganó electrones. ¿Y por qué ganó electrones? Porque como los electrones tienen carga negativa, obviamente que estas cargas negativas es como si estuviesen anulando las cargas positivas.
para hacerme comprender de una mejor manera, ¿oyeron? Y supónganse ustedes que este átomo que estaba en +6 pasa a -2, todavía se redujo mucho más. Fíjense que ya se acercó a los valores negativos. Obviamente que entre más electrones se gane un átomo, obviamente las cargas tenderán a ser lo más cercana posibles a cero o negativas, porque vuelvo y repito, los electrones tienen carga negativa, ¿oyeron? Bueno, ahora, ¿qué será la oxidación? La oxidación es todo lo contrario. La oxidación, muchachos, es cuando hay pérdida de electrones, ¿verdad? Y al haber pérdida de electrones, obviamente que las cargas negativas comienzan a minimizarse y por lo tanto las cargas positivas tienden a aumentarse. Si ya les expliqué que la reducción se ganan los electrones, ¿verdad? Entonces en la oxidación se pierden. Obviamente que al perder electrones, las cargas positivas tenderán a ser cada vez mayores, ¿oyeron? Entonces, en una ecuación química, generalmente, si ocurre reducción, debe ocurrir oxidación. Estos dos procesos ocurren de forma simultánea en una ecuación química. Y a través de este proceso, muchachos, es que se les va a explicar este segundo método de balanceo de ecuaciones químicas. Sigamos observando el video, por favor. Permítame un momento. Bien. Este video que les estoy mostrando aquí, muchachos, lo tomé de una página, de un canal de YouTube más bien, de Chile, que se llama Puntaje Nacional Chile, para darle el crédito. Bien, ahí les estaban explicando acerca de cuando ocurría reducción, ¿cierto? Cuando ocurría reducción, sí, aquí estaba perdón, me adelanté. Permítanme un momento. Listo, ahora sí. Bien, aquí les estaban dando el ejemplo de esta semirreacción, ¿cierto? Les había dicho que estaban estos protones, se ganaron 2 electrones y obviamente se convierte, en este caso, en una molécula de hidrógeno. Bien, ¿qué significa eso? El hidrógeno se redujo. ¿Por qué se redujo? Porque ganó electrones. El caso contrario, la oxidación, es todo lo contrario de la reducción. Obviamente, como les indiqué en la tablita, hay un aumento en los estados de oxidación cada vez más positivos. Fíjense aquí en esta semirreacción, aquí está en un estado de oxidación 0, pasa a +2. Al pasar a +2, ¿qué significa eso? Que perdió 2 electrones, ¿cierto? ¿De dónde sale este +2? Vuelvo y me regreso a la grafiquita que teníamos aquí, a la tablita. Fíjense ustedes que creo que el zinc que estaban mencionándoles allí o mostrándoles allí en el video tenía un estado inicial de 0 y de 0 pasó a +2. ¿Cuántos electrones tuvo que perder ese zinc para que de 0 pase a +2? Contemos. 1, 2. Perdió 2 electrones. Esos 2 electrones que les están indicando allí son esos electrones que acabé de mostrarles, ¿oyeron? Permítanme un momento y borro esto aquí. Entonces, por eso aquí ocurre oxidación, porque este zinc perdió 2 electrones y aquí se liberan, si se dan cuenta. Entonces, sigamos a ver qué nos dicen acá. Por lo tanto, se dice, muchachos, que en el ejemplo que estamos aquí mencionándoles, se dice que el zinc se oxidó. ¿Por qué se oxidó? Porque perdió 2 electrones. Fíjense que fue lo contrario que ocurrió con el hidrógeno. El hidrógeno ganó electrones. Pueden ganarse 1, 2, 3, los electrones que sean necesarios, ¿oyeron? No es un estándar que tienen que ser 2, que tienen que ser 1, que tienen que ser 3, no. Eso va a depender del tipo de ecuación química. Entonces aquí, ¿qué les dicen acerca de las reacciones de óxido-reducción? Dicen que están compuestas por una reducción y una oxidación simultánea, ya que estas no pueden ocurrir por sí solas. Era lo que les mencionaba, que generalmente en una ecuación química, si ocurre oxidación, debe ocurrir reducción, ¿oyeron? Vamos a ver. Entonces aquí les van a mostrar las 2 semirreacciones que les mostraron en los ejemplos anteriores, la del hidrógeno y la del zinc. Bien. Por eso ahí ocurre, como les muestran allí, una reacción de óxido-reducción. Porque fíjate, aquí el hidrógeno se redujo y aquí el zinc se oxidó. El hidrógeno se redujo porque ganó electrones y el zinc se oxidó porque perdió electrones. Bien, ahora sí, con esta breve explicación podemos pasar ya, digamos que al ejemplo que les tengo aquí preparado. Bien. Lo primero que debemos tener en cuenta para este ejercicio, muchachos, no es tan sencillo o tan rápido, más bien, como se hace en el método del tanteo.
donde tú simplemente asignabas los coeficientes químicos, ¿cierto? De acuerdo a la cantidad de átomos que estuviesen presentes en el reactivo y en el producto. En este segundo método, importantísimo, los estados de oxidación, ¿oyeron? Aquí es vital conocer los estados de oxidación. Por eso yo les decía en clase, muchachos, que en química las temáticas van en un orden secuencial, es como una cadena. Para tú entender el eslabón que esté más arriba, obviamente debes haber entendido los eslabones previos. Si se dan cuenta que en química todas las temáticas están interrelacionadas entre sí. Entonces aquí se sigue aplicando los estados de oxidación. Recuerden que los estados de oxidación, muchachos, hacen referencia a la carga aparente que va a tener un elemento cuando forma un compuesto químico. Esa carga puede ser tanto positiva como negativa. Cuando a ustedes se les explicó acerca de las fórmulas químicas, se les dijo que siempre en una fórmula química, ¿verdad?, va a haber una parte que va a tender a ser positiva o que tenga carga positiva y una que va a tener carga negativa. Entonces, teniendo en cuenta cómo elaborar fórmulas químicas y los estados de oxidación, entonces procedemos con la explicación. Lo primero que se hace es asignar correctamente los estados de oxidación a los elementos o átomos que están en los reactivos y que están en los productos. Entonces, comencemos con el hidrógeno, ¿verdad? Recuerdan que una de las reglas decía que generalmente el hidrógeno es +1, ¿verdad? Excepto en los hidruros. Los hidruros es cuando el hidrógeno se combina con elementos metálicos. En este caso, fíjense que el hidrógeno está combinado con el agua, por lo tanto es +1. Generalmente en los óxidos siempre va a ser, en el caso general el hidrógeno siempre va a ser +1, ¿oyeron? Excepto en los hidruros, como les mencioné previamente. Acá en el producto también va a ser +1. Bien, sigamos con el oxígeno. Aquí en la molécula de agua el oxígeno es -2 y acá va a ser -2 también. Acá también va a ser -2, ¿verdad? El potasio, si lo buscan en la tabla periódica, deben de tener tabla periódica cuando estén haciendo estos ejercicios, por favor. Tablas periódicas correctas, ¿oyeron? Que tengan los estados de oxidación correctamente ubicados, porque ustedes saben que hay tablas periódicas de esas que venden de 10 en 500 pesos y esas tablas periódicas pues traen muchas equivocaciones, ¿oyeron? El potasio, si buscan en la tabla periódica, está en el grupo 1A y por lo tanto el estado de oxidación de estos elementos es +1. Ellos hacen parte de los elementos alcalinos, acuérdense. Bien, ya identificamos el del oxígeno, el del hidrógeno y el del potasio. Fíjense aquí, vamos a recordar un poquito los estados de oxidación. Recuerden que la suma algebraica de los estados de oxidación siempre debe ser igual a ¿qué? Recuérdenme, igual a 0, muy bien. Entonces, hagamos aquí el oxígeno, -2 por 3, ¿eso da cuánto? Exacto, muy bien, da -6. Aquí se sobreentiende que está un 1, el subíndice es el 1, ¿se acuerdan? +1 por 1 da +1. ¿Cuál será el estado de oxidación del cloro que al sumarse con +1 y al restarse con -6 me dé 0? Lo puedes buscar en la tabla periódica y te das cuenta que el cloro tiene 4 estados de oxidación, 1, 3, 5 y 7, que pueden ser tanto positivos como negativos. En este caso van a ser positivos. Entonces, +5 por 1, eso nos da +5. ¿Y cuánto da aquí? +1 más 5, eso da +6, menos este 6 que corresponde al oxígeno. ¿Cuánto te da esto? Esto te da 0. Significa entonces que los estados de oxidación que acabamos de asignar están correctos, ¿cierto? Muy bien. Este era simplemente para recordar lo que lo habíamos explicado en clase. Ahora nos vamos aquí en el yoduro de potasio. Ya asignamos el estado de oxidación del potasio. +1 por 1 da +1. Recuerden que la suma algebraica aquí debe dar ¿qué? 0. Siempre debe dar 0 cuando sean combinados, cuando es una fórmula química de elementos, donde estén presentes elementos diferentes o átomos diferentes. Es fácil deducir que el del yodo va a ser ¿cuál? -1. Permítanme, hago bien este 1 porque parece un 7. Listo.
más 1 menos 1 da 0 significa que este estado de oxidación fue asignado correctamente. Bien, seguimos entonces. Ya aquí asignamos el del agua, ya está listo. Ahora nos venimos para acá para el cloruro de potasio. Si el potasio es más 1, ¿cuál será el del cloro aquí? Obviamente menos 1, más 1 menos 1 da 0, significa que es correcto. Fíjense en este caso el yodo está solo. Hay dos átomos de yodo, pero si se dan cuenta que el yodo no está aquí combinado con un elemento diferente. Recuerden que una de las reglas decía que los elementos libres o sin combinar con elementos diferentes, siempre su estado de oxidación va a ser como 0. Aquí el estado de oxidación del yodo es 0. Y ya acá terminamos con la asignación del estado de oxidación del hidróxido de potasio. Ya asignamos correctamente los estados de oxidación. ¿Qué prosigue ahora, muchachos? Lo que prosigue ahora es detectar cuáles son los elementos químicos que presentaron variación en el estado de oxidación. Observo el potasio. Miren, este potasio es más 1, este potasio de acá también es más 1. Nos damos cuenta que en el producto sigue siendo más 1 y acá sigue siendo más 1. Les pregunto, ¿hubo variación en el estado de oxidación aquí de los potasios que están en el reactivo en comparación con los potasios que están en el producto? Se dan cuenta ustedes que no, ¿cierto? Por lo tanto, el potasio en esta ecuación química no sufre ni oxidación ni reducción. Nos vamos ahora con el cloro. Fíjense que el cloro, aquí en este reactivo, este es el clorato de potasio, en este reactivo. Y si miramos el cloro que está acá en el producto, en el cloruro de potasio, nos damos cuenta que de más 5 pasa a menos 1. De más 5 pasó a más 1. ¿Qué significará eso? ¿Será que se habrá reducido o se habrá oxidado ese cloro? Veamos la tabla que aquí está indicada. Esta tabla, ¿qué nos está diciendo, muchachos? Esta tabla nos está diciendo que el cloro estaba en más 5 y pasa a menos 1. Es decir, el cloro estaba aquí. En más 5. Y de más 5 pasó a menos 1. Aquí. ¿Qué pasó aquí? ¿Se oxidó o se redujo? ¿En qué dirección apunta la flecha? Hacia la izquierda. Por lo tanto, ese cloro sufrió una reducción, si se dan cuenta, ¿verdad? Es decir, perdió electrones. Fíjense que las cargas positivas se reducen hasta llegar a cargas negativas. Ahí ocurrió reducción. ¿Cierto que sí? Entonces, ya tenemos identificado el primer elemento químico que está sufriendo ahí. Entonces colocamos aquí, iba a escribir potasio. Escribimos aquí, cloro pasó de más 5. Voy a escribir semirreacciones químicas, ¿oyeron? Así se llaman, semirreacciones químicas. Dejo un espacio aquí, escribo la flecha y escribo ahora el cloro que está en el producto. Fíjense que únicamente estoy escribiendo en las semirreacciones químicas los elementos que han sufrido ya sea reducción u oxidación. En este caso el cloro sufrió una reducción. ¿Cuántos electrones se ganó el cloro? Contemos esos electrones. Vamos a cambiarle el color, permítanme un momento. Vamos a ponerlo verde. Entonces vamos a ver cuántos electrones está aquí. 1, 2, 3, 4. Lo siento, discúlpenme un momento, por favor. Es que manejar este programa no es tan sencillo, ¿oyeron? Discúlpenme. Nuevamente, está aquí. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Cuántos electrones se ganó ese cloro? Se ganó 6 electrones. Bien, entonces ponemos aquí más la cantidad de electrones que en este caso se ganó. Si este cloro hubiese perdido electrones, en lugar de colocar un signo más, yo coloco un signo negativo, ¿oyeron? Más significa que ha ganado electrones. Bien, sigamos analizando los demás elementos químicos.
Vayamos al caso de este oxígeno. Fíjense que aquí es -2 y este que está acá en el agua también es -2. Observemos el oxígeno que está en el producto, también es -2. ¿Observan ustedes que ocurrió variación en el número de oxidación? No, ¿verdad? Entonces, el oxígeno tampoco sufrió ni oxidación ni reducción. Vamos ahora con este yodo. Fíjense que este yodo que está aquí, que estoy sombreando con azul, en el reactivo está en -1 y acá en el producto está en 0. Como este yodo sufrió modificación en el número de oxidación, él también entonces está participando en el proceso de óxido-reducción. Observemos la tabla para ver si el yodo ganó o perdió electrones. Recuerden, de -1 cambió a 0. Entonces vamos acá, vamos a borrar esto que está aquí. De -1, ¿verdad? Que está aquí, de -1, cambió ¿a dónde? Aquí mismito, a 0. ¿Hacia dónde es la dirección de esos electrones? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? Se dan cuenta ustedes perfectamente que de -1 cambia a 0. Fíjense que la flecha está apuntando a la derecha. ¿Cuántos electrones se ganó? Se ganó un electrón. Entonces, volvemos acá y lo escribimos. El yodo, que en el reactivo tiene una carga de -1, en el producto cambió a yodo 2, porque ahí le tengo que escribir el subíndice, ¿oyeron? Si los cloros hubiesen tenido subíndices, también se los hubiese escrito, pero acá, como sí lo tiene el yodo, por eso lo debo de escribir. ¿Cuántos electrones se ganó cada yodo? Recuerden que la ganancia o pérdida de electrones ocurre por cada átomo. ¿Oyeron, muchachos? Ya vimos en la tabla que el yodo se ganó un electrón. Un yodo se ganó un electrón. ¿Pero qué ocurre aquí? Aquí ocurre lo siguiente, muchachos, que en el producto me están diciendo que hay 2 yodos. Fíjense que este subíndice 2 me está diciendo que hay 2 yodos. Y como aquí hay 2 yodos, yo debo balancear por tanteo las cantidades en este caso de yodos. Como aquí hay 2, ¿cómo hago yo para que acá en el reactivo hayan 2? Coloco un coeficiente químico 2 aquí delante del yodo. Siempre que hayan semirreacciones en las cuales los elementos involucrados en la óxido-reducción posean subíndices, como el caso aquí del yodo, yo debo balancear esas semirreacciones por tanteo. ¿Oyeron? Debo tener equilibrado eso. Entonces, si cada yodo se ganó un electrón, perdió un electrón, 2 átomos de yodo, ¿cuántos electrones perderán en total? Si cada átomo de yodo pierde un electrón, entonces yo tengo otro átomo de yodo y pierde otro electrón. ¿Cuántos electrones perdidos en total hay? Claro, tienen ustedes la razón. En total han perdido 2 electrones. Y por eso escribo el signo negativo, porque el signo negativo me está indicando que ha perdido 2 electrones. Bien. Una vez terminemos con los demás elementos, aquí tenemos el hidrógeno +1, acá es +1, el oxígeno -2, pues oxígeno -2. Ya observamos que, ¿quién sufrió reducción? Entonces escribamos aquí, el cloro se redujo. Voy a escribir apenas red, ¿oyeron? Porque es muy complicado escribir con esto. Y el yodo se oxidó, voy a escribir óxido. Se oxidó. Bien, ya aquí identifiqué que el cloro se redujo y que el yodo se oxidó. Siendo así, muchachos, y una vez establecidas las semirreacciones químicas, ¿qué procedo a hacer? Lo que procedo a hacer, muchachos, es que voy a igualar la cantidad de electrones ganados y perdidos. ¿Oyeron? En este caso me doy cuenta que el cloro ganó 6 electrones y que el yodo perdió 2. Yo me doy cuenta que el 6 y el 2 son múltiplos. ¿Qué significa eso? Que, por ejemplo, si nos basamos en el 2, yo puedo buscar un número que multiplicado por 2 me dé 6. ¿Cuál es ese número? El 3, ¿cierto? Bien, entonces eso es lo que yo tengo que hacer en
Ahora con las semirreacciones, cuando los números sean múltiplos, en el menor de estos dos números, ¿verdad? Perdón. Ya sea en... Ándale. Permítame un momento. Permítame, borro aquí. Permítame un momento, por favor, que cometí aquí una equivocación. Borré lo que no tenía que borrar. Listo. Bien, ahí está. Listo. Entonces, les estaba diciendo que cuando los números son múltiplos, tú vas a buscar un número que multiplicado por el menor de ellos dos, te dé el mismo valor, que en este caso es el 6, ¿verdad? El mayor de los dos. Entonces, ¿cómo quedaría esa semirreacción química? Vuelvo y la escribo. Cl más 5, tengo que escribirlo igual como está allá, más 6 electrones que se ganó, produjo cloro, ándale, perdón, produjo, muchachos, ustedes no se imaginan lo complejo que es escribir así con el ratón, ¿oyeron? Entonces por eso me excuso con ustedes a cada rato. Bien, ahora lo que les estaba diciendo, este 2 tiene que igualar este 6, es decir, la cantidad de electrones perdidos debe ser igual a la cantidad de electrones ganados. Entonces les estaba diciendo que un múltiplo de 2, un múltiplo que multiplicado por 2 de 6, entonces obviamente es el 3, ¿cierto? Entonces ese 3 y toda esta semirreacción, la del yodo, la debo de escribir entre paréntesis. El 3 va a quedar delante del paréntesis. Eso parece todo menos un paréntesis. Discúlpenme un momento, por favor. Listo, aquí tengo 2 yodos. Tiene una carga de menos 1. Él perdió 2 electrones. Y eso produjo yodo con esta oxidación de 0. Y cierro el paréntesis. ¿Qué va a significar este 3 que escribí aquí? Este 3 es como si ocurriera una multiplicación. Este 3 va a multiplicar todo lo que esté dentro del paréntesis. Entonces escribo de la siguiente forma. De aquí voy a pasar acá, ¿vieron? De aquí de la derecha paso a la izquierda. Le voy a escribir esa flechita ahí, para que vean cuál es el orden, ¿oyeron? No se vayan a confundir. Entonces, déjenme cambio el color para que no se vayan a confundir con esto que está aquí en rojo. Entonces tenemos que cloro más 5 más los 6 electrones que se ganó produjeron cloro menos 1. Ahora hago la operación 3 por 2, aquí me da 6. 6 yodos menos 1. Menos 3 por 2 da, perdón, 3 por 2 me da 6, pero como tiene el signo negativo delante, da menos 6. Y eso, 3 por 1, porque se sobreentiende que aquí está un 1. Se sobreentiende que aquí está un 1, entonces sería 3 por 1, 3 yodo, 2, 0. Cuando yo hago esto, muchachos, ¿qué puedo hacer? Inmediatamente yo puedo cancelar los electrones ganados y perdidos. Todo este proceso que hice aquí en rojo es única y exclusivamente, muchachos, para poder cancelar las cargas de electrones ganadas y perdidas, es decir, las cantidades de electrones que se oxidaron y que se redujeron tienen que cancelarse, y para poder cancelarse tienen que tener obviamente signo opuesto y tener la misma cantidad. Por esa razón fue que al inicio, que habían 2 electrones perdidos, hubo la necesidad de igualarlos, de que tuviesen la misma cantidad que los electrones ganados, ¿oyeron? Siendo así, entonces yo puedo cancelo estos 6 electrones ganados menos estos 6 electrones perdidos, y yo voy a hacer una suma. Voy a hacer literalmente una suma, muchachos.
voy a sumar esto de arriba con esto de abajo. Por eso al hacer la suma ya yo puedo hacer la cancelación de los electrones ganados y los electrones perdidos. Siendo así, ¿cómo quedaría entonces el resultado? Quedaría que cloro más 5, ¿verdad? Estos son los que están haciendo parte del reactivo. Todo lo que está antes de la flecha son los reactivos. Más 6 yodos menos 1, fíjense, y aquí coloqué los reactivos, ellos producen cloro menos 1 más 3 yodos que tienen un estado de oxidación de 0. Fíjense, ya ahí sumé las dos semirreacciones y obtuve este resultado, ¿cierto? Ahora, con este resultado, ¿qué procedo a realizar, muchachos? Lo que yo procedo a realizar es que los coeficientes químicos que obtuve aquí, luego de haber hecho la suma, yo los voy a escribir acá donde está la ecuación general. ¿Oyeron? Yo los voy a escribir. Permítanme, borro estas rayitas que les hice al inicio aquí en la ecuación química. Bueno, como ya obtuve este resultado, me doy cuenta que en el cloro el coeficiente, ¿qué número está delante del Cl? Recuerden que el número que no se escribe es el 1, aquí se sobreentiende que está un 1, por lo tanto, aquí debería de escribir un 1, pero igual se sobreentiende que aquí está el 1, ¿cierto? Por eso no escribo nada. Donde está el yodo menos 1, escribo un 6 delante de toda la fórmula química. Miren que yo ese 6 no lo voy a atravesar aquí entre el potasio y el yodo, no, eso es incorrecto, eso no se debe hacer. Ese coeficiente, porque ya es un coeficiente, vamos a escribirlo de otro color para que puedan distinguirlo. Vamos a escribirlo en rojo. Entonces escribo ese coeficiente aquí, 6, ¿cierto? Donde está el cloro menos 1, hay un coeficiente 1. Aquí un coeficiente 1 se sobreentiende que ahí está. Y donde está el yodo 2, escribo el coeficiente 3. Como apenas está el yodo solo, no hay ningún problema. Aquí está el coeficiente 3. Ahora, como ya terminé el proceso, debo verificar que todos los elementos o átomos que están en los reactivos en cuanto a sus cantidades sean iguales a los que están en los productos. Y este proceso de óxido-reducción se finaliza, muchachos, balanceando por tanteo. ¿Oyeron? Por tanteo. Entonces, comenzamos por como se hizo la vez pasada con el tanteo, que se inicia por los metales. Entonces, fíjense, metales aquí en este lado tenemos el potasio. Fíjense, aquí tengo un potasio, y aquí tengo cuántos potasios. Recuerden que este 6 está multiplicando este 1 que se sobreentiende está aquí. 6 por 1, 6, más 1 que hay acá, 7. Tengo 7 potasios aquí en el reactivo. ¿Y cuántos tengo acá en el producto? Uno que está aquí, más otro que está acá, da 2. ¿Qué haría yo ahí? Tengo que colocar un coeficiente, ya sea aquí o sea acá. Les aconsejo, muchachos, que cuando tengan ese dilema, ¿verdad? Por ejemplo, aquí es el cloruro de potasio y acá es el hidróxido de potasio. Esos coeficientes, yo puedo colocar un 6 aquí o lo puedo colocar acá, ¿cierto? Si coloco el 6 aquí, 6 más 1 da 7, ya los igualé. Y puede también ocurrir lo contrario, puedo colocarlo acá. 6 más 1 que está acá, 7. Y en ese caso igualé la cantidad de potasio. Pero les voy a pedir que tengan preferencia, muchachos, donde esté el oxígeno y el hidrógeno. ¿Oyeron? Entonces, por esa razón vamos a escribir ese 6 aquí. 6 más 1, 7. Igualé los potasios, no hay ningún problema. Procedo ahora con el cloro. Aquí tengo un cloro y acá tengo otro cloro. No hay ningún problema, ¿cierto? Están igualados. Ahora, el yodo. Fíjense que este 6 está multiplicando este 1. 6 por 1, 6. ¿Y cuánto da aquí? 3 por 2 da 6. Significa que fíjense que estos yodos tienen la misma cantidad, 6 en el reactivo y 6 en el producto. Luego, el hidrógeno, fíjense que aquí en el reactivo tengo 2 hidrógenos y acá en el producto, fíjense que hay un coeficiente químico 6 delante del hidróxido de potasio.
Y esto significa que 6 por 1 da 6. Tengo 6 hidrógenos aquí. ¿Cómo hago yo para que acá en el reactivo hayan 6 hidrógenos? Busco un número que multiplicado por 2 me dé 6. Y ese número es el 3. 3 por 2, 6. Y aquí tengo 6 hidrógenos. Tengo 6 hidrógenos aquí y tengo 6 hidrógenos acá también. Terminamos con el oxígeno. Fíjense que aquí tengo en el reactivo, acá tengo 3 oxígenos por aquí, más 3 que tengo acá. ¿Por qué tengo 3 acá? Porque miren, 3 por 1 da 3 oxígenos. 3 más 3 da 6. ¿Y cuántos tengo acá en el producto? Observan ustedes que tengo también 6 hidrógenos, porque 6 por 1 da 6. Siendo eso así, muchachos, significa de que ya hicimos correctamente el ejercicio y quedó totalmente balanceado. Este es el balanceo por el método de óxido-reducción. ¿Se dan cuenta ustedes que fundamental asignar los estados de oxidación correctamente? Sacar las semirreacciones químicas, que son estas que les estoy subrayando aquí, semirreacciones químicas. Luego, ¿qué se hace? Luego se iguala la cantidad de electrones ganados con electrones perdidos, ¿verdad? Y se hace este proceso que les indiqué acá, multiplicando por el menor de los dos. Si son múltiplos, claro está, por el menor de ellos para igualar la cantidad de los electrones que se han ganado, que fueron mayores. Se hace ese proceso y ya se hace la suma de las dos semirreacciones, y los coeficientes que obtuve aquí los escribo en la ecuación general. Y si aún esa ecuación general no fue balanceada, luego de haber hecho todo este proceso, culminamos el proceso balanceando por tanteo. Este es el método de óxido-reducción, muchachos. ¿Oyeron? Bien, vayamos con otro ejemplo. En este segundo ejemplo, muchachos, continuamos explicando el método de óxido-reducción. La ecuación que ahora vamos a tener en cuenta es la que tiene en los reactivos trióxido de dicromo más nitrato de potasio más carbonato de sodio va a producir cromato de sodio más nitrito de potasio más dióxido de carbono. ¿Qué hacemos allí? Recuerden los pasos. Lo primero que hay que indicar son los estados de oxidación. Entonces iniciamos. El del oxígeno va a ser -2. Esperen, y lo escribo mejor. El del oxígeno es -2. El del cromo obviamente va a ser +3. +3 por 2 da +6. -2 por 3 da -6. Eso da 0. Significa que hemos asignado correctamente los estados de oxidación en esta primera fórmula. Sigamos acá con el nitrato. Sabemos que el oxígeno es -2, el potasio tiene un solo estado de oxidación que es +1, y es fácil entonces asignar el del nitrógeno, perdón, +5. Déjenme hago bien ese 5. Repetimos aquí, +1. Ay, Dios mío, permítanme, muchachos. +1, y acá el nitrógeno es +5. Bien, aquí tenemos +6, -2 por 3 da -6, 0, es decir que están asignados correctamente. Este tercer reactivo, que es el oxígeno -2, el sodio tiene un solo estado de oxidación que es +1, y entonces aquí daría +4, acá -6, entonces en el carbono en este caso debe ser +4. Si hacemos la suma algebraica nos va a dar 0. Significa que hemos asignado correctamente los estados de oxidación en los reactivos. Hacemos lo mismo en los productos. Aquí el oxígeno -2, aquí el sodio tiene un solo estado de oxidación que es +1. Aquí daría -2 por 4 -8, +1 por 2, +1 por 2 da +2. Entonces el del cromo aquí va a ser +6, ¿cierto?
Siguiente producto, aquí en el oxígeno menos 2, el del potasio tiene un solo estado de oxidación que es más 1, y aquí daría menos 2 por 2 da menos 4, entonces aquí el nitrógeno sería más 3. Y acá en el dióxido de carbono, oxígeno menos 2, carbono más 4. Ahora observamos quiénes de esos elementos químicos sufrieron variación en el estado de oxidación. Entonces, empecemos. El caso del cromo. El cromo en el reactivo tiene un estado de oxidación de más 3, ¿cierto? No hay más cromos por acá. Vamos al producto, aquí lo identificamos, cromo más 6. Fíjense que hubo una variación en el estado de oxidación, de más 3 cambió a más 6. Significa entonces que ese elemento químico está involucrado en este proceso de óxido-reducción. Entonces escribimos la semirreacción. Recuerden que en la semirreacción solo se escribe el elemento involucrado en el proceso. Fíjense que como el cromo aquí tiene un subíndice 2, yo también debo de escribir ese subíndice, ¿oyeron? Y el estado de oxidación que se le asignó. Ese cromo, que es un reactivo, él produjo un cromo. Fíjense que acá en el producto no tiene subíndice, más 6. Pero aquí, muchachos, ocurre lo mismo que pasó en la explicación del ejercicio anterior, en el que un elemento tenía un subíndice y esa cantidad se debe igualar aquí en la semirreacción. Como aquí en el reactivo tiene un 2 el cromo, ¿cómo creen ustedes que se hace para igualar la misma cantidad en el producto? Fácil, asignando un coeficiente químico. Ese coeficiente se escribe delante del cromo. De esta forma tenemos 2 cromos en el reactivo y 2 cromos en el producto, ¿oyeron? Siempre deben tener presente este paso, ¿oyeron? No lo pueden perder de vista. Miremos este oxígeno. Este oxígeno tiene menos 2, este tiene menos 2 y este tiene menos 2. Tienen el mismo valor en los reactivos. Miremos en el producto. Aquí tiene menos 2 y menos 2. Significa que el oxígeno no participa en este proceso. Continuamos con el potasio. Pues el potasio tiene un solo estado de oxidación, muchachos. Él no va a sufrir variación. Sin embargo, verifiquemos. Aquí tiene más 1 y acá tiene más 1. El nitrógeno. Miremos aquí el nitrógeno. Me pasé. Miremos aquí el nitrógeno. El nitrógeno aquí en el reactivo tiene más 5 y acá en el producto tiene más 3. Significa que también el nitrógeno está involucrado en este proceso. Sería N más 5, no tiene subíndice, produce nitrógeno más 3. Ahora miramos quién ganó y quién perdió. Tampoco tiene subíndices. Vamos a continuar viendo qué elementos sufrieron variaciones en el estado de oxidación, porque, muchachos, se van a encontrar con ejercicios en donde no solamente un elemento ganó y el otro perdió, no. Pueden encontrarse un caso en el cual hayan 2 elementos que ganen electrones y que haya un elemento que pierde, o lo contrario, que hayan 2 elementos que hayan perdido y uno que haya ganado, o pueden haber muchos más elementos que ganen y muchos más que pierdan, ¿oyeron? Entonces por esa razón es muy importante hacer la verificación elemento por elemento, ¿oyeron? Ya el oxígeno lo habíamos verificado. Miremos el sodio. El sodio pues está en el grupo 1A, tiene un solo estado de oxidación, no va a sufrir variación. Y el carbono, aquí en el reactivo está en más 4 y en el producto está en más 4. Significa que solamente para esta ecuación química los 2 átomos que están involucrados en el proceso de óxido-reducción son el cromo y el nitrógeno. Ahora verifiquemos si el cromo ganó o perdió electrones. Fíjense que el cromo de más 3 pasó a más 6. Entonces, miremos aquí en la tablita. De más 3 cambió a más 6. De más 3 está aquí. De más 3 cambió a más 6. ¿Cierto?
¿Cómo fue el desplazamiento? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? Hacia la derecha. Entonces, si fue hacia la derecha, nos está indicando que sufrió una oxidación. ¿Cuántos electrones ganó? 1, 2 y 3. Ganó 3 electrones. Entonces, esos 3 electrones que se ganó, los vamos a escribir acá, más 3 electrones que se ganó el cromo. Pero fíjense, cada átomo de cromo se ganó 3 electrones, pero ¿cuántos átomos de cromo hay en total? Hay 2. Entonces, si un átomo se gana 3 electrones, 2, ¿cuántos se ganarán? 3 más 3, ¿cuánto da? 3 más 3 da 6. Si hubiesen 3 átomos aquí, muchachos, de cromo, entonces, si cada átomo de cromo se gana 3 electrones, entonces sería 3 más 3 más 3, ¿verdad? Y eso daría 9 electrones ganados. Pero como aquí tenemos 2, simplemente es 3 más 3. Se han ganado entonces aquí 6 electrones en total. Porque aquí lo que interesa es la cantidad de electrones totales que se están ganando. Como hay 2 átomos de cromo, por eso yo hago la sumatoria de 3 más 3. ¿Oyeron? Para que tengan eso muy presente. Ahora el nitrógeno. El nitrógeno de más 5 cambió a más 3. De más 5 a más 3. De más 5 a más 3, permítame un momento, estamos aquí en más 5 y de más 5 cambió a más 3. ¿Hacia dónde fue el desplazamiento? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? Pues podemos ver perfectamente que fue hacia la izquierda. ¿Cuántos electrones perdió este elemento? Está aquí, 1, 2. Perdió 2 electrones. Entonces los escribimos acá. Perdió 2 electrones, ¿cierto? Si se dan cuenta, entonces ahora sí podemos decir con claridad que el cromo se redujo o se oxidó. Claro, tienen ustedes razón, se redujo porque él ganó, perdón, es lo contrario. El cromo perdió electrones, por lo tanto, si perdió electrones, se oxidó. No podemos equivocarnos ahí, ¿oyeron, muchachos? Se oxidó, claro, porque es que miren que de más 3 va a más 6, hubo un aumento en las cargas positivas, ¿cierto? Y por tanto el nitrógeno se redujo. ¿Por qué se redujo? Porque fíjense que de más 5 pasó a más 3, por lo tanto hubo una reducción en los valores de las cargas positivas. Entonces se dan cuenta ustedes que en estas ecuaciones siempre, si ocurre oxidación, debe ocurrir reducción, ¿oyeron? Entonces ahora seguimos escribiendo las semirreacciones químicas. Bien, vamos a hacer lo mismo que hicimos en el ejemplo anterior. Fíjense que las cantidades de electrones ganados y perdidos no es la misma y debemos igualar estas cantidades para poder cancelarlo, ¿cierto? Entonces ocurre lo mismo que ocurrió en el ejemplo anterior, que el 6 y el 2 son múltiplos. Entonces yo me enfoco en el menor de ellos dos y busco un número que multiplicado por él me dé el valor correspondiente al número mayor. Entonces escribo la semirreacción, que sería, vamos a escribirla en el mismo color que es rojo. Entonces sería que cromo más 3 más estos 6 electrones que ya nosotros vimos que se ganó, él produjo un cromo, aquí faltó el subíndice 2, no podemos obviar nada, ¿vieron? Aquí el 2 más 6. Bien, y ahora el caso del nitrógeno. Entonces aquí donde estábamos diciendo de la multiplicación que vamos a hacer, un número que multiplicado por 2 me dé 6, es el 3, ¿cierto? Entonces ese 3 va a multiplicar a toda esta semirreacción, por lo tanto la encierro entre paréntesis. Esperen si hago un paréntesis de fundamento. Bueno, o tratar de hacerlo. Entonces aquí tenemos que nitrógeno más 5 menos, voy a escribir tal cual como está la semirreacción ahí, menos 2 electrones, eso va a producir nitrógeno más 3 electrones. Muy bien, ahora hago la operación matemática que aquí se me está indicando. Entonces de aquí voy a trasladarme
hacia acá, hacia la derecha. Voy a cambiar el color, muchachos, para que de pronto pues se haga más comprensible, no se vaya a ver tan enredado estos rojos aquí. Entonces escribimos nuevamente esta semireacción que dice que el cromo. Es importante hacer este proceso paso a paso, muchachos, así demoremos un poquito más, pero lo importante es que quede comprendido de la mejor manera este tema, ¿oyeron? Entonces, toca pues ser un poquito pacientes, ¿oyeron? 12R. Recuerden lo que yo les digo en clase, que la paciencia es una virtud, ¿oyeron? Y qué bueno también cultivarla a través de estos medios virtuales. Entonces, este 3 va a multiplicar toda esta semireacción. 3, aquí se sobreentiende que está un 1, ¿verdad? Entonces, 3 nitrógenos más 5, fíjense que multipliqué esto por esto que está aquí, da 3n más 5, menos 3 por 2, da menos 6 electrones, y eso produce 3 por 1 que está aquí, da 3n más 3. Fíjense que ya entonces igualé la cantidad de electrones ganados y perdidos. Una vez igualado yo los puedo cancelar. Fíjense, más menos, entonces cancelo los electrones y simplemente en la parte de abajo voy a realizar una sumatoria de la semireacción de arriba con la semireacción de abajo. Y el resultado que obtuve es el siguiente, que en el reactivo tengo cromo más 3 más 3n más 5, y ellos producen 2 cromo. Esperen si escribo esto bien. Las cosas se hacen bien hechas o mejor no se hacen, ¿cierto? 2 cromo más 6 más 3n más 3. Ya aquí, por decirlo así, terminé el proceso con los electrones ganados y perdidos, con el proceso de oxidorreducción. ¿Qué hago ahora? Los valores que obtuve aquí, los coeficientes químicos que obtuve aquí, los voy a escribir ahora en la ecuación inicial. ¿Oyeron? En la ecuación inicial. Vamos a escribirlos en verde. Entonces, donde está el cromo más 3 se sobreentiende que está un 1, entonces pues queda tal cual como está ahí. Donde está el nitrógeno más 5 va un 3, aquí va. No, recuerden que no puedo meterlo aquí a la fuerza como coeficiente o como subíndice, no. Estos coeficientes siempre se escriben delante de toda la fórmula química, entonces va el 3 aquí. Donde está el cromo más 6 va un coeficiente 2, aquí está el cromo más 6, lo escribo delante de toda la fórmula química, y donde está el nitrógeno más 3, escribo el coeficiente 3. Aquí está el nitrógeno más 3, coeficiente 3. Permítanme separar un poco más esto de aquí. Entonces aquí escribo el 3. Muy bien. Esperen, lo escribo que no tape el potasio. Porque ahora vamos a hacer la verificación. Eso, ahí está mejor. Listo. Entonces, ahora terminamos el balanceo por tanteo, ¿verdad? Entonces, potasios. Aquí tengo 3 potasios y acá tengo 3 potasios, ya están igualados. Continúo con los otros metales. Aquí tengo 2 cromos y aquí tengo 2 cromos, ¿verdad? Porque 2 por 1 da 2. Seguimos con el nitrógeno. Tengo aquí 3 nitrógenos y acá me están indicando que tengo 3 nitrógenos. 3 por 1 da 3 nitrógenos. Seguimos con primero recuerden que iniciamos con metales y luego no metales. Iniciamos con los potasios, 3 potasios, 3 potasios. Continuamos con los sodios, no lo había visto, lo estaba confundiendo con el nitrógeno. Aquí observo 2 nitrógenos en el reactivo, pero acá en el producto tengo 4, porque miren, 2 por 2 da 4. ¿Qué hago yo para que hayan 4 sodios aquí en el reactivo, muchachos? Simple. Por tanteo coloco un coeficiente 2. De esa forma los iguales 2 por 2, 4 y 2 por 2, 4. Ahora sí continuamos con los nitrógenos, como lo habíamos explicado. 3 por 1, 3 y 3 por 1, 3. No hay ningún problema.
no tenemos hidrógenos aquí, ya podemos los carbonos. Tengo 2 carbonos aquí, mírenlos, aquí están, y acá tengo ¿cuántos carbonos? Tengo uno solo. ¿Qué hago yo para igualarlos? Coloco el coeficiente 2 de esa forma, igualé las cantidades de carbono, ¿cierto? Ahora culmino con los oxígenos. Aquí tengo 3, ¿verdad? Voy a escribirlos acá porque hay bastantes oxígenos. 3, estos 3 que están aquí, acá miren que hay 3 por 3, 9, ¿verdad? ¿De dónde salió este 9? De la multiplicación. El coeficiente 3 multiplicado por el subíndice 3 que está en el oxígeno. 3 por 3, 9. Recuerden que todos estos valores se suman porque corresponden a oxígenos de fórmulas diferentes. Y acá tengo 2 por 3, 6. Hago la sumatoria. Estos son los que están en los reactivos. ¿Oyeron? Voy a poner acá arriba reactivos. R de reactivos. Aquí daría 12. Aquí hay 18 oxígenos en el reactivo. Ahora en el producto. Verifiquemos. Fíjense que aquí está este coeficiente 2. Lo multiplico por el subíndice 4 del oxígeno. Eso me da 8. Acá tengo el coeficiente 3 multiplicado por el subíndice 2 me da 6. Y acá tengo este coeficiente 2 multiplicado por el subíndice 2 me da 4, 2 por 2, 4. Hago la sumatoria de estos 3 valores y eso me da 18. ¿Qué significa eso? Que la cantidad de oxígenos es igual en los reactivos y productos y por lo tanto ya no hay más elementos químicos involucrados y por lo tanto ese ejercicio es correcto. Esto que les acabé de explicar, muchachos, es el balanceo mediante el método de óxido de reducción. Al finalizar esta videoclase les voy a asignar una serie de ejercicios para que ustedes pongan en práctica lo explicado aquí teóricamente, ¿oyeron? Espero, muchachos, que la explicación que les di a través de esta videoclase haya sido lo más entendible posible, ¿oyeron? Y lo más importante, muchachos, es que ustedes estén tranquilos en la casa y puedan aprender. No hay una mejor manera de aprender que haciéndolo conscientes, que haciéndolo de forma voluntaria, ¿oyeron? Así como ustedes lo están haciendo desde casa. Que tengan un resto de día excelente. Les dejo estos ejercicios para que los realicen en el diario de clase de química. Y como este es el tema que finaliza para el segundo periodo, les voy a dejar un taller donde van a encontrar una serie de ejercicios, de problemas, de preguntas relacionadas con el tema de las ecuaciones y reacciones químicas. ¿Oyeron, muchachos? Espero que la explicación brindada durante este tema haya sido comprendido. Disculpas por las equivocaciones o los errores que haya cometido. Y espero, muchachos, que la realización de las actividades que les asigné las hagan en el tiempo establecido y que sean de provecho para ustedes. ¿Oyeron? Dios los bendiga.